y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida a este estudio bíblico. Tuvimos por ahí algunos problemas, pero ya estamos retomando, iniciando de nuevo el estudio bíblico en esta noche a través de la página Hermana Mónica Lara y a través de la página Cristianos Unidos. Sean bienvenidos de donde nos visitan, de Sudamérica, de Perú, de Uruguay, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile. Bienvenidos también de Norteamérica, de Los Ángeles, de Illinois, de Chicago. Por ahí también se están conectando y les damos la bienvenida a Estados Unidos, Puerto Rico, las ciudades de México. Les estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y les recordamos que nuestros videos también los pueden buscar en YouTube. Ahí estamos transmitiendo también. Pueden encontrar varios temas para edificación, para compartirlos. Gracias a los que se están conectando por primera vez. Sean bienvenidos. Bueno, Jesucristo nos dio una gran comisión, que es la de evangelizar, de llevar su palabra por todo el mundo, de hacer discípulos. Bienvenidos también de Argentina, por ahí nos saludan. Y esta gran comisión incluye el bautismo. El Señor Jesús nos dice que llevemos su palabra a todo el mundo y que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, como leímos al principio, el bautismo es solamente el principio de vida que queremos llevar en Cristo. Hoy ese es nuestro tema. Así como leímos en Lucas 14 del 27 al 30, esa torre que Jesús da, esa enseñanza sobre la torre que Jesús da. Y de manera que cuando una persona quiere edificar, quiere construir una casa, una torre, decía Jesús, primero se sienta a calcular el costo de esa edificación, porque si no calcula bien, puede ser que los demás se burlen, ¿verdad? Y esto pasa con muchos creyentes. Vienen a Jesús, las personas conocen a Cristo, se empiezan a congregar, se bautizan y de pronto se apartan de Dios porque pensaron que era un acto automático el convertirse y de pronto todo se iba a resolver en su vida. A veces ellos lo creen y a veces hay lugares donde los engañan y les dicen que no se preocupen, que Dios no quiere que sufran y que no pase nada y todo se va a resolver automáticamente. Y entonces cuando ellos se apartan de Dios, pues esta es la pregunta y este es el comentario de la gente a su alrededor. Pues, ¿qué pasó contigo? No, ¿por qué ya no eres cristiano? ¿O qué pasó con lo que tú nos decías y con que estabas tan contento que te convertiste? Y bueno, ¿qué es el bautismo entonces? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas cuando se bautizan de pronto las cosas no funcionan como ellos esperan? Bueno, para empezar vamos a ver lo que dice el diccionario acerca del bautismo. Viene del griego baptizo, que significa inundar, cubrir completamente con un fluido, lavar, bañar. Eso nos dice el diccionario. Pero ahora veamos qué significa el bautismo y por qué lo instituyó Jesucristo en su iglesia. Recordemos que Juan el Bautista, que era el que preparó el camino, el profeta que preparó el camino de Jesucristo aquí en la tierra,
Esa fue su misión. Comenzó a bautizar a la gente y a predicar la palabra de Dios, a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces veamos qué es el bautismo y cómo afecta nuestra vida, qué implica el bautismo para que podamos obedecer al Señor habiendo conocido su palabra. Bueno, número 1. El bautismo es un acto voluntario de amor, de obediencia y de santidad a Dios. Esto lo debemos, es una decisión que tomamos cuando venimos a Cristo y el Señor dio ese mandamiento. Veamos Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, la palabra nos enseña, y es una diferencia aquí de lo que es la salvación. Al creer y ser bautizados como un acto de obediencia, las personas somos salvas. Pero dice que el que no creyere será condenado. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando una persona se arrepiente en momentos previos o días previos a su muerte y no tuvo la opción de bautizarse, no tuvo la oportunidad, la salvación viene por creer. Una persona que no se alcanza a bautizar y creyó en Jesucristo es salvo. El Señor nos lo dice aquí para que tengamos esa paz que nos da la verdad, conocer la verdad. Además, en Primera de Pedro 3:21 nos dice claramente, el bautismo que corresponde a esto, estaban refiriéndose al bautismo de agua, al bautismo de Juan, le decían, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Miren, cuando una persona se bautiza, ¿no creen que al bajar y sumergirse en las aguas, automáticamente va a dejar de pecar? Automáticamente va a salir de ahí, del lugar donde fue bautizado, y ya cambió y se transformó. Porque esto no es así, lo explica Pedro claramente. Esto es un símbolo, es la conciencia y la disposición del corazón, la intención que tenemos y el propósito que tenemos de obedecer a Dios y de seguirle como un acto de fe y de cambiar nuestra conducta. Por eso hablamos que es un acto voluntario. Ahora, número 2, es un acto público que ratifica nuestra fe. Mateo 10:32 dice a Jesucristo hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es hermoso porque primero cuando hacemos esa oración confesando a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo hacemos ahí en la congregación o a lo mejor dirigido por una persona, pero cuando nos bautizamos lo hacemos delante de la iglesia de Jesucristo. Y es un acto público, la gente se da cuenta a quién estamos confesando y en quién estamos creyendo. Y esto que Jesús nos promete es que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él nos confiesa delante del Padre para ser reconocidos como sus hijos y también para recibir las bendiciones que Jesús ganó, recuperó para nosotros en la cruz. Ahora, número 3, el bautismo es símbolo, es un símbolo que representa que morimos a nuestra carne para resucitar en Cristo. Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Es lo que acabamos de explicar. Es un símbolo que cuando las personas nos sumergimos en el agua, queremos morir, sepultar allí nuestra carne como obediencia a Dios. Y resucitamos con Él. Este símbolo de que vamos a resucitar cuando Jesucristo venga y seamos transformados. Pero, como decimos, es un símbolo, lo cual quiere decir que la disposición de mi corazón tiene que ser la de dejar al viejo hombre y renovar mis pensamientos y pasar tiempo con Dios para que Él me transforme en su presencia, orando, alabándole, leyendo su palabra, para que Él me transforme y yo sea una nueva criatura. Eso es lo que le estoy confesando delante de los hombres cuando voy a bautizarme. Pero también vamos a ver qué representa ese bautismo en la vida del creyente. Ya vimos lo que significa. Ahora vamos a ver qué representa en la vida del creyente. Bueno, número 1, representa arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambiar de vida. Es decir, si yo voy por un camino y el Señor me dice, ese no es el camino correcto, esa no es la vida correcta, no es la actitud, lo que estás haciendo en tu casa, lo que estás haciendo con tu familia, eso no es lo correcto, es darme de vuelta y tomar el camino correcto de la verdad, de la honestidad, de la santidad, de lo que Jesucristo nos enseña. Eso es arrepentirme, es dejar de pecar, dejar de hacer el pecado. Cuando le llevaron a Jesús la mujer adúltera y que todos la querían apedrear y que Jesús voltea y les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bueno, la gente se empezó a ir ahí, los que la condenaban, y entonces Jesús le dijo, mujer, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Eso es arrepentirse, dejar el pecado que estábamos haciendo. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan el Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, esto representa el bautismo para nosotros. Que yo le estoy mostrando al mundo que decidí no seguir haciendo lo que hacía, no seguir viviendo como vivía, y ahora decidí cambiar de vida. Número 2. Representa, como les he explicado en algunas otras ocasiones, no son los números que les doy o el orden que les estoy compartiendo, no es porque algo sea más importante o menos importante, es solamente para llevar un estudio y que pueda ser entendido con más facilidad. Es asunto pedagógico, así que todo es importante. Número 2, creer en Jesucristo. Eso representa el bautismo. Cuando yo voy y me bautizo, le estoy confesando a todo el mundo que yo creo en Jesús. Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Esto implica fe. Esto no nada más es ir y meterme en las aguas y estar muy emocionado ese día. Esto implica que yo le estoy confesando a los hombres que estoy creyendo en Jesucristo y se lo estoy diciendo al Señor públicamente. Yo te creo, Señor, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Ahora, número 3. El bautismo representa ser discípulo. Y el ser discípulo quiere decir ser obediente, ser enseñado, ser un alumno del Maestro, ser un imitador de Cristo.
Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto lo dijo Jesús, es lo que llamamos la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El bautismo solo no tiene ninguna utilidad si no nos arrepentimos y si no obedecemos en los mandamientos que el Señor nos da. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra y que hagamos todo lo que el Señor nos manda. Porque entonces ese acto público de fe se quedará, si no lo obedecemos, pues se queda como la enseñanza que dio Jesús del hombre que no terminó de construir esa torre. Y empiezan los demás a decirnos, pues no que eres cristiano, entonces ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues en adulterio? ¿O por qué sigues mintiendo? ¿O por qué sigues lleno de ira? Eso es lo que implica, lo que representa el bautismo para nosotros. Y todo lo que es un acto público está a la vista de los demás. A veces no nos gusta que nos juzguen como cristianos. A nadie le gusta que lo juzguen y la Biblia dice que no debemos juzgar, porque además con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Pero estamos a la vista de los demás, de las personas del mundo. Están viendo si nos comportamos, si no nos comportamos, qué estamos haciendo. Y entonces nosotros debemos dar testimonio del nombre que estamos predicando, del Padre que tenemos, que es Dios. Y Dios espera que nos comportemos como dignos hijos suyos. Algo más que nos da, que representa el bautismo, y esto es hermoso, nos da identidad. Por eso decíamos en un principio que en todas las congregaciones alrededor del mundo se practica el bautismo, porque es un mandamiento. Una vez que creemos, que confesamos al Señor, entonces nosotros somos parte, siendo bautizados, formamos parte de esa iglesia, que es la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Y esta es la identidad que recibimos. Vamos a Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como un espíritu, el Espíritu Santo está con mayúscula aquí, se refiere al Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo. Esto es lo que nos identifica a todos. No importa si eres de China, si eres de Rusia, si eres de España, si eres de Ecuador. Saludos a todos esos países, a todos estos hermanos que nos bendicen, a México, a todos estos hermanos que se están conectando y que están viendo posteriormente este video. No importa de dónde somos, el bautismo nos da identidad, porque es un solo bautismo, así como es un solo Señor Jesucristo y una sola fe. Entonces esto nos hace parte de la iglesia de Jesucristo, parte de la familia de Dios, y entonces tú y yo tenemos millones de hermanos alrededor del mundo. Y ya no estamos solos, ahora somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo como iglesia, de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Por ahí hay una alabanza hermosa que dice, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Y este bautismo en agua, pues nos da identidad, nos identifica, nos une a todos los cristianos alrededor del mundo.
número 5, lo que el bautismo nos da, nos aporta, es el propósito de una vida nueva. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando yo voy a las aguas ahí a bautizarme, yo tengo que salir y mirar hacia adelante, hacia una vida nueva, conforme a la palabra de Dios, conforme el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, es muy importante la visión que nosotros tengamos cuando nos bauticemos y nos demos cuenta que en el bautismo el Señor nos da todo lo que hablamos, identidad, nos da un propósito, todo lo que acabamos de mencionar, pero que salgamos con esa visión de que es un acto voluntario y que somos nosotros los que lo estamos confesando a Él públicamente, para que Él se manifieste su gloria, porque nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Y entonces nuestra vida tenemos que disponernos para cambiar. El Señor es el que nos transforma en su presencia, orando, alabando su nombre, leyendo su palabra, como lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, porque esto es la vida del cristiano. Pero nuestro corazón debe disponerse a obedecer a Dios y a mostrar quién es el Dios al que servimos, obedeciéndole y dando testimonio de su palabra, de su poder, a través de que le obedezcamos y hagamos lo que Él nos manda. Recordemos que el bautismo no nos lava los pecados, ni nos cambia. Esa agua es un símbolo físico de lo que pasa en nuestro corazón. Recordemos que tampoco es algo automático que opera en el hombre y en la mujer con solo bajar a las aguas y ya salimos como nuevos. Esa es la disposición de nuestro corazón. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a recordar esto en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él, Jesucristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando pecamos, nos vamos ante el Señor, nos arrepentimos y le pedimos que nos limpie con su sangre. El bautismo, repito, es solo un símbolo. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, el bautismo implica, como vimos, una vida nueva que se debe manifestar a través de cada día de nosotros, de nuestro diario vivir. Se debe manifestar, en primer lugar, amando a Dios. Mateo 22:37 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, cuando salimos de las aguas bautismales, ahora se nos tiene que notar que somos cristianos. No solamente por compartir la palabra, por traer una Biblia, por congregarnos. Se nos tiene que notar porque amamos a Dios. Esto es lo primero que Dios nos manda. Amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente, fuerzas, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Porque este es el primer y gran mandamiento que Dios nos da y eso es lo primero que Dios espera de nosotros. Número 2, debe de manifestarse. El bautismo implica creer, como hemos visto, creerle a Dios. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es indispensable creerle a Dios. Esto implica bautizarse. Yo no solamente voy porque los demás lo hacen, o porque el pastor espera que yo lo haga. Yo debo ir a bautizarme obedeciendo a Dios, pero porque le creo a Dios. Número 3, santificarse. Esto implica bautizarse, porque estamos hablando que es la conciencia de una nueva vida, y una nueva vida implica santidad, santificarnos. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice la palabra de Dios: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor nos llama santos porque santo significa apartado, y santificarse es apartarnos del pecado, apartarnos de lo que no le agrada a Dios. No estamos hablando de aislarnos en una comunidad donde no convivimos con nadie. Se trata, santificarse es, aunque yo voy a un trabajo, aunque yo convivo, aunque yo tengo vecinos, yo no participo en las celebraciones y en las conversaciones que no le agradan a Dios. Yo obedezco a Dios y soy luz en este mundo lleno de tinieblas. Eso es santificarme, actuar como Dios espera que lo haga. Estar conectado con Dios para que su sangre me limpie de todo pecado, me quite toda la maldad y me enseñe a caminar como Él caminó en esta tierra, sin pecado. Todos pecamos, nadie somos perfectos, pero nos disponemos a obedecer a Dios y a guardarnos del pecado exactamente. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no buscamos la santidad, no nos podemos acercar a Dios. Y Juan 14:15 nos dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando decimos que amamos al Señor, pues debemos obedecerlo. Esa es la señal de que le amamos. Número 4. El bautismo implica orar. Ya estamos bautizados, ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya somos parte de la iglesia. Ahora es necesario orar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Debemos estar conectados a Dios. Jesús dijo que oraran, se les dijo a sus discípulos: orad sin cesar para que no caigas en tentación. ¿Cómo queremos apartarnos del mal? Orando, permaneciendo con Dios, porque el Espíritu Santo nos habla, nos da la fortaleza y la santidad que necesitamos. Ahí, estando conectados con Él, estando unidos a Él, es como permanecemos en santidad. Hacemos nuestras actividades diarias. Yo estoy hablando de apartarnos un tiempo todos los días para estar ahí unidos con Dios, en comunión con Él, y permanecer en comunicación todo el tiempo para escuchar su voz, y Él es el que nos aparta del pecado. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él sabía de lo que estaba hablando. Jesús se apartaba muchas veces a orar, en la madrugada, en la noche, antes de predicar, cuando terminaba de predicar. Él se apartaba a estar en la presencia del Padre, y todo eso que Él hablaba ahí en lo privado, cuando estaba en público, Él volteaba y liberaba, Él volteaba y sanaba.
No tenía que hacer largas oraciones para sanar. Inclusive la mujer del flujo de sangre, nada más de tocar su manto, recibió el milagro que estaba esperando, porque el poder de Dios estaba en Jesucristo. Y Dios manifestaba en público lo que Él hacía en lo secreto. Y eso es lo que Él espera de ti y de mí, que pasemos tiempo con el Padre en lo secreto, para que después su gloria se manifieste a través de nuestra vida en público. También implica, número 5, leer la palabra. Juan 5, capítulo 5, verso 39, nos dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Cómo vamos a conocer al Señor y estar en comunión con Él si no conocemos la palabra de Dios? Recordemos que Jesús es la palabra. Él mismo es esa Biblia en letras, que se manifiesta en letras. La voluntad de Dios es la palabra de Dios y está ahí para nosotros, ha sido revelada para nosotros. Número 6. El ser bautizado implica ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es suficiente hacerme llamar hijo de Dios. No es suficiente. Hay que obedecer y hay que ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer las cosas, para tomar las decisiones, para actuar exactamente como Él nos guía, como Él nos va diciendo. Y es un descanso obedecerle y ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él nos dice cómo actuar, cómo ser como padres, como esposos, como hijos, en el trabajo. Y no nos equivocamos, Dios no se equivoca. Cuando le obedecemos y escuchamos su voz, entonces la vida del cristiano es más fácil, porque no vamos en tinieblas como el mundo, sin saber el camino oscuro, sin saber qué decisiones tomar como padres o en nuestro negocio o en el propósito que tenemos en esta vida. Es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios. Número 7. El bautismo implica congregarnos. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No te dejes de congregar. Asiste a la iglesia. Ve, reúnete en la reunión dominical. Algunas congregaciones tienen muchas actividades. No se trata de que dejes el trabajo o que descuides a tu familia, pero el domingo es día del Señor y es necesario que te congregues para que seas parte del cuerpo de Cristo, para que formes parte y con los hermanos alabes al Señor y lo glorifiques. Dice la palabra del Señor que habitar los hermanos juntos en armonía, ahí hay bendición. Así que congrégate, no dejes de congregarte. Y número 8 implica madurar. Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, el bautismo es un fundamento, pero sobre eso hay que avanzar, hay que crecer y hay que madurar. No podemos quedarnos como bebés espirituales, años y años. Hay congregaciones que los hermanos pues siguen peleando por tonterías, se sienten. Es necesario que maduremos. Una vez que nos bautizamos, esos son los fundamentos, los rudimentos, el principio de lo que debemos aprender de Dios
pero debemos avanzar, debemos caminar y madurar y avanzar hacia la estatura del varón perfecto. Dice aquí que perfeccionándonos cada día buscando al Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, quiero terminar con lo que el Señor habló en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú has creído en el Señor, bautízate. Y si ya te has bautizado, avanza. Toda esta responsabilidad y todo esto que implica el bautismo, que tú has confesado tu fe públicamente, bueno, pues tú eres un portador de la gloria de Dios. Sigue creciendo, sigue madurando y sigue dando testimonio de quién es tu Padre, de quién es el Dios a que nosotros servimos. Muchas gracias por conectarse. Yo soy la hermana Mónica Lara y los espero en nuestro próximo estudio bíblico, este próximo viernes. Es nuestro horario regular. Hoy hicimos una transmisión especial. Bendiciones a las personas que se van a bautizar allá en China. Saludos a Ecuador, Argentina. Saludo a los hermanos que se están conectando a través de nuestras 2 páginas. Y les deseo una semana excelente, llena de bendición, llena del poder de Dios. Y muchas gracias. Que el Señor les guarde y que tengan muy buena noche.